Bienvenidos a otro estudio bíblico más aquí en Lakewood. Soy el pastor Abner, aquí con el pastor Alan. Otro martes más, gracias por estar acá con nosotros. Es un placer tenerlos siempre aquí, aprender juntos acerca de la palabra de Dios y nos da muchísimo gusto que te des el tiempo para escuchar, para aprender. Te animamos a que tú mismo también siempre después de escuchar o mientras escuchas, leas tú mismo que estos videos y estos estudios están hechos para no nada más educar y presentar un capítulo en especial, pero también son para poderte animar a que tú mismo vayas y lo leas, y lo escuches y lo estudies, y lo que tengas que hacer para que aprender todo lo que Dios tiene para ti en estos capítulos. Y bueno, el día de hoy tenemos una gran carta, bastante interesante. Es la tercera carta de Juan, y vamos a hablar un poquito acerca de todo lo que viene en esa carta. Y bueno, obviamente por tiempo no podemos cubrirlo todo, ¿verdad? Exactamente. Pero vamos a tratar de dar el resumen lo más que se puede. Y bueno, tercera de Juan, obviamente es la tercera parte de una serie de cartas, obviamente por eso es tercera. Pero algunos datos importantes acerca de primera y segunda de Juan vienen de el hecho de que Juan es el que le da cuidado a ciertas iglesias en el área de Éfeso. Después del año 70, después de Cristo, en el año 70 Jerusalén es destruida. Muchos judíos, muchas personas salen, se dispersan, y en ese tiempo, al dispersarse, pues obviamente en ese tiempo el Imperio Romano es el que está en su mayor auge y es el que tiene todas estas regiones juntas. Entonces, el área de Éfeso es donde ahorita nos vamos a enfocar porque se cree que ahí es donde estaba Juan. Y se escribe la primera carta de Juan con varias iglesias en mente, porque como él les da cuidado a estas iglesias, en su primera carta toca diferentes temas acerca de diferentes doctrinas que se estaban enseñando que no eran de acuerdo al mensaje de Cristo, y varias cosas que quería él decirle a varias iglesias. Pero segunda y tercera de Juan son cartas que son a nivel privado. Ajá. No son muy largas, son personales. Personal, sí. Lo que ahorita sería como un texto. un texto o Un texto largo. Un texto largo, un email largo. Ajá, exacto. Como un email, o inclusive una llamada de 5 minutos que dice, tengo mucho que decirte, cuando te vea te voy a decir más, pero ahí te va. Entonces, sí. Algo similar, pero datos interesantes acerca de esto es, siendo epístolas breves, es posible que hayan sido escritas en una sola hoja de papiro. En ese tiempo escribir era muy caro, por cierto. No todo el mundo podía escribir, no todo el mundo podía simplemente agarrar un papel como lo hacemos hoy. Los materiales para tenerlo, los materiales para poder escribir y las personas que lo hicieran de manera correcta y que sabían hacerlo, era un servicio caro. Entonces, muchas veces las cartas eran cortas, pues me imagino que por lo mismo, ¿no? Era bastante caro. Entonces, siendo una epístola de una hoja, se cree que esto es que le podríamos llamar de un tipo de correspondencia personal y privada, porque se van a hablar cosas aquí como en un texto, cosas específicas acerca de algo, de alguien. Entonces se tiene que mantener esto. Esto no es como para leerlo para todo el mundo, es para una persona en específica. Tercera de Juan fue escrita alrededor de los años, se cree del año 85 al 95 después de Cristo, o sea, ya al final del primer siglo. Y se piensa que Juan lo escribió 30 años después de la partida de Pablo, del apóstol Pablo, que aunque fundó muchas iglesias, Juan es el que les daba cuidado a ellas. Entonces, agarra tu Biblia. Vamos a comenzar tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Solo hay un capítulo, entonces vamos al versículo 1. Dice así: yo, Juan el anciano, le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Juan comienza diciendo, yo, Juan el anciano. Pero ya sabemos de las diferentes cartas que hemos leído, primera de Juan, segunda de Juan, que es el apóstol Juan. Es el mismo Juan que fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Es el mismo Juan que escribió el libro de San Juan.
También es el mismo Juan el que Jesús amaba. Había 12 discípulos, pero había uno que estaba cerca al corazón de Jesús que él amaba, y es Juan. Pero ahorita cuando está escribiendo esta carta, como dijo el pastor Alan, es que está en una edad avanzada. No dice exactamente cuántos años tenía, pero como él escribió el libro como el 85, 90 después de Cristo, este tiempo es ya murió Jesús, ya resucitó, ya es después de Pablo. Entonces ahorita Juan está en un lugar donde está viendo las diferentes iglesias, está viendo el avance del evangelio, está viendo los misioneros que están yendo a diferentes lugares y cómo se está avanzando el reino de Dios aquí en la tierra después de todo lo que ha pasado. Podemos ver en esta carta Juan que él está agradecido, está feliz con el avance de la iglesia. Pero en particular está súper agradecido y feliz a una persona que es Gayo. Y vamos a ver en este libro de tercera carta, que solo son 15 versículos, que se está dirigiendo a una persona en todos estos 15 versículos, y es Gayo, donde él dice: mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Podemos ver que Juan y Gayo son buenos amigos. Podemos ver que ellos dos tienen algo personal, algo más íntimo de que solo un hi and bye friend. Es algo que si hubieran tenido celulares, hubieran tenido social media, Instagram, se hubieran seguido, hubieran salido a comer. Se ve que hay algo, una buena relación aquí, que dice: a quien amo en la verdad. Juan lo amaba porque era alguien, un compañero de la fe, alguien que creía como Juan. Era alguien que sabía de la verdad y hacía todo lo posible para avanzar lo que es el reino del Señor, en lo que es en la tierra la verdad, lo que es el evangelio de Jesús. Seguimos viendo, dice en el versículo número 2, querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Juan y Gayo fueron buenos amigos, pero a veces como pastor de jóvenes nos gusta sacarle jugo a veces a las historias de la Biblia. Entonces me puedo imaginar, así como se saludaban, eran buenos amigos, pero me puedo imaginar si Juan hubiera vivido en estos tiempos, cómo hubiera saludado a Gayo. Por ejemplo, tú eres mexicano, Pastor Alan. Ajá. ¿Cómo, si Juan hubiera sido mexicano, cómo lo hubiera saludado a Gayo? Lo digo en manera muy respetuosa. No sé, primero, pero yo creo que depende de qué región de México sea, pero si hubiera sido de mi región, yo hubiera dicho: ¿qué onda, compa? ¿Cómo estás? No sé, yo tengo una frase que digo mucho, cuando estimo a alguien mucho, le digo mi estimado, y de repente también ya le echo un poquito, como decimos también, un poquito de crema a los tacos. Y ¿qué pasó, mi estimado, bien querido? diferente, sí. Mi estimado, querido y respetado. Diferentes cosas que se dicen. ¿Y en Guatemala? En Guatemala, donde soy yo, donde ven mis tíos y mis papás, vos, hey, ¿qué tal vos? Así va, o a la gran vos, te ves bien, ¿ah? Te ves bien suave, entonces diferente el Sí. estilo, ¿vas? Y obviamente cuando uno escribe una carta, uno lo quiere ser bien formal, pero a veces en estos tiempos, a ver, es un amigo que tú aprecias tanto. Es un compañero, pero también es un amigo donde podemos contarnos algunas cosas, y aquí podemos ver a Juan, que tiene un amigo Gayo que está súper agradecido por el trabajo que él está haciendo. Seguimos en el versículo 3, que dice así: hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me causa más alegría que oír que mis hijos siguen a la verdad. Si Gayo no solo seguía la verdad, creía la verdad, pero con sus hechos, se veía que Gayo con sus hechos, él hacía más que los demás. Gayo era una persona que comprometía, que no sé de alguien. Gayo era una persona muy comprometida en avanzar el evangelio de Dios. Él demostraba su amor a la verdad, su amor a la obra,
con lo que él estaba haciendo con todos los misioneros que llegaban a su pueblo, a su lugar donde él vivía. Versículo 5, Juan sigue diciendo, querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí aunque no los conoces. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigues supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios. En estos tiempos tenemos que recordar algo muy importante. Es un tiempo donde había percusión. Era un tiempo donde había falsos profetas. Era un tiempo donde gente predicaba y se aprovechaba de las personas que eran recientes convertidos y eran bebés en el evangelio, que acaban de aceptar al Señor en su corazón y creer de este Jesús, que otros se aprovechaban a decir mentiras, falsos profetas. Pero cuando Gallo miraba a alguien que era, tú eres en el mismo equipo de nosotros, que predica de la verdad, que predica lo que Jesús murió, resucitó y tenemos vida eterna con Jesús. Gallo es una persona que se aprovechaba diciendo, tú eres parte de nosotros, tú te vas a quedar conmigo, ven, quédate conmigo. Gallo decía, ustedes quédense conmigo, yo les voy a dar un lugar para dormir, yo les voy a dar de comer, yo voy a estar con ustedes y los voy a apoyar en esto porque Gallo sabía la importancia de lo que ellos estaban haciendo para avanzar el reino de Dios. Y en el versículo 7 dice esto Juan, pues viaja en el servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. No aceptan nada de los que no son creyentes. Tal vez hoy en día, tal vez es algo pesado, algo diferente, porque tal vez ahora podemos decir, hey, pero a veces una persona que no es cristiana también puede ser buena persona, puede ayudarnos al avance del evangelio, aunque no creer en Jesús. Pero el tiempo era diferente. Porque no podías tú confiar con mucha gente, porque esa gente que tal vez que no son creyentes pueden ponerte en un lugar o decirle a la policía de ese entonces que hey, aquí hay alguien que está predicando algo que no es en contra, algo que es en contra que nosotros creemos aquí, y se arma todo. Entonces era más privado. Pero Juan estaba tan agradecido con Gallo, que es una persona de confianza, una persona que podemos confiar en él cuando llegan los misioneros en ese lugar. Versículo 8. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser colaboradores cuando enseñan la verdad. Cuando enseñan la verdad. Algo que podemos aprender de Gallo. Gallo tenía 3 cualidades que Juan amaba. Número 1, crecía en la fe. Número 2, era fiel a la verdad. Número 3, estaba dispuesto a servir. Cuando somos creyentes, fieles, somos amor para los demás. Tenemos que hacer lo mismo que Gallo. Y tal vez hoy en día, en el año 2021, cuando estás viendo este video, se va a ver algo diferente, obviamente, como Gallo servía. Pero es igual hoy en día que podemos servir en diferentes áreas. No tienes que ser pastor, no tienes que ser misionero, no tienes que ser un evangelista para avanzar el reino de Dios. Hay diferentes maneras hoy en día que nosotros podemos hacer de nuestra parte para avanzar el reino de Dios como Gallo. Y es interesante que se hable acerca de Gallo como una persona que practicaba la hospitalidad y podía recibir gente. También en ese tiempo había que recordar que en este tipo de tiempos la iglesia era muy pequeña, una iglesia primitiva. Entonces, el contenido que ellos tenían no era, por ejemplo, la Biblia que tenemos hoy. Nosotros tenemos ya toda la Biblia junta, todos los libros. Podemos estudiar y entender ya toda una historia de inicio a fin, hasta cierto punto, para darle a nuestra creencia mucha riqueza en conocimiento.
pero ellos no. Ellos tenían la ley de Moisés y lo que eran los profetas y empezaban entonces a poder concluir con lo que ellos sabían y con el mensaje de Cristo, donde ahora estaban en ese nuevo pacto que es el Nuevo Testamento, en esa nueva era de la gracia. Estaban empezando apenas a vivir esa nueva experiencia. Entonces, también tenemos que incluir que como el Evangelio se está expandiendo por muchas partes, otros países, Grecia y Macedonia y lo que es Asia y muchos otros lugares, inclusive hasta Roma, estamos hablando de culturas diferentes que no tienen nada que ver con los judíos, que no conocen el trasfondo judío, las historias. Entonces, hay maestros y hay personas que se encargan de estudiar e ir por todos esos lugares a enseñar, muy similar a lo que hacemos hoy en día en diferentes iglesias, que invitamos a personas para que sean como en ese caso el invitado especial. Pero en este caso era diferente porque ellos traían, iban pues hasta cierto punto caminando por muchas millas, visitando muchos lugares, muchas iglesias. Entonces, en ese tiempo, sin celulares, sin correos electrónicos, lo único que tenían muchas veces eran la referencia de alguien para llegar a otro lugar nuevo, porque muchas veces esas personas caminaban de un sitio a otro, pero no conocían a nadie de esos lugares. Entonces, la importancia de la iglesia en ese momento era ser una iglesia que puede dar lugar a estos maestros a que vengan y se puedan sentir a gusto estando ahí, se puedan sentir queridos, amados, inclusive cuidados. Entonces, por eso era tan importante lo de la hospitalidad. Por eso Juan está siendo tan específico con Gallo de decir gracias por hacer esto. Es la verdad, en ese momento es como decir, tú te estás encargando de nuestro invitado especial. Gracias por hacer eso. Y esa práctica de la hospitalidad era muy común en la iglesia, pero como decía Pastor Abner, mucha gente abusaba de eso. La gente en ese tiempo se hacía pasar por maestro y se iba y se hospedaba en lugares, pero se quería hospedar más del tiempo debido, quería pedir dinero, Exacto. cosas así. Entonces, siempre esas referencias eran muy buenas. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que sigue. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? Porque hay un hombre en esa iglesia, que es de hecho el líder de esa iglesia, que se llama Diótrefes. ¿Qué nombrecito? Diótrefes. Entonces, Juan habla exactamente acerca de él y lo vamos a leer en un momento, porque Diótrefes, está tomando eso demasiado fuerte. Él no quiere ser víctima de nadie que lo quiera engañar, entonces él prefiere cerrar las puertas totalmente. Yo no quiero a nadie aquí que yo no conozca, vamos a decirlo así. Yo no quiero que entre nadie aquí, gente que ni conocemos ni sabemos de dónde viene. Mejor nos evitamos ese problema. Pero está empezando a tomar una posición autoritaria y se le está yendo el liderazgo a la cabeza. Como decimos en México, se le están subiendo los humos. Entonces, vamos a leer lo que dice el versículo 9. Dice, le escribí a la iglesia acerca de esto, o sea, de lo que estaba hablando Pastor Abner. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, ojo ahí, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Vamos a parar ahí un momentito. La carta es básicamente el saludo y el hablar de Gallo. Es como como la entrada, ¿no?, a la carta. Pero el problema principal es este. Están teniendo un problema con esta persona que su liderazgo se le está yendo a la cabeza. Y el incidente es que él lucha por alcanzar un puesto importante sin importarle lo que tenga que hacer para llegar ahí. Y en ese caso él quiere ser el líder y él quiere darse a conocer como el líder. Entonces impone su autoridad al no dejar que nadie más entre. Y en este caso es no darle la hospitalidad que se necesitaba en ese tiempo tener. Y no le deja a otros que sean
hospitalarios. No le deja a otros que muestren esa hasta cierto punto, esa generosidad con estas personas, estos maestros. Ahora, ojo, Juan está diciendo que ni aún él se incluye ahí, como que no está recibiendo a nadie de nosotros. Lo que estaba pasando es que inclusive gente que, lo que estábamos hablando de las referencias, gente que Juan mismo enviaba y él mismo estaba mandando, no los estaban recibiendo. Lo que estaba diciendo es que hasta cierto punto la autoridad espiritual de esas iglesias era Juan. Él estaba tratando de cuidar estas iglesias, mandando personas también que pudieran hablar de parte de Dios y de Él para el cuidado de lo que estaban, para que crecieran. Pero ni siquiera están dando oportunidad de que eso pase. Entonces está bloqueando el crecimiento, el desarrollo de la iglesia como tal. Se está metiendo ya en una posición donde solamente lo que Él dice es bueno hasta cierto punto, solamente lo que Diótrefes quiere decir y lo que permite que se diga. Y no deja entrar a nadie más. Y hago paréntesis ahí. Eso nos afecta mucho en la iglesia. Desafortunadamente nos ha afectado por milenios. Esa actitud y esa cuestión desafortunadamente de ese egoísmo que entra muchas veces en aquellos que sirven y que empiezan con una muy buena intención de servir a Dios, pero prueban un poquito de lo que es el liderazgo y esa autoridad que se genera y de que más bien es para cuidar gente, se torna a lo que es a querer manipular gente. Y eso es algo que nos ha lastimado mucho a la iglesia de Cristo, al reino y al evangelio por mucho tiempo. Y eso es algo a lo que nosotros como personas tenemos que siempre estar con cuidado, de que no es mi reino, es el reino de Cristo. No es mi agenda, es la agenda del reino de Dios. No es mi púlpito, no es mi plataforma, es la plataforma que Dios proveyó para poder cuidar a otros, que se traduce en nuestro servicio a los demás. Es una línea muy finita, a veces hasta medio borrosa, donde cualquier persona, todos estamos de alguna u otra manera que servimos a Dios, liderazgos grandes, liderazgos medianos, liderazgos pequeños, en cantidad de personas, a todo mundo se nos puede ir a la cabeza. Y creo que es algo que podemos aprender de lo que está diciendo Juan aquí. Y dice, pasa también, claro, Alan, pasa también mucho en todo el mundo. Y así como estabas diciendo que todos comienzan con ese primer amor de servir al Señor, de predicar el Evangelio. Pero ya cuando hay personas que te están viendo y sientes ese poder y sientes que nadie te puede decir nada y tal vez falta por no solo conocimiento, pero tal vez alguien no te enseñó muy bien al principio o te lanzaste porque sentiste el llamado del Espíritu Santo para predicar o ir de misionero y hacer esto, pero como dices, es tan importante, es por qué lo estás haciendo, para quién lo estás haciendo. Y lo importante es que las personas, las ovejas, no son de uno, sino es del Señor, es para Él, es de tener ese corazón siempre, 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 como nos han enseñado a nosotros, de cuando nosotros vamos a predicar o ser pastor o ser misionero, de tener un corazón agradecido que Dios nos ha llamado a nosotros a ir a predicar las buenas nuevas y avanzar el reino sabiendo que no es de nosotros, sino es de Él. Y muy importante lo que estás diciendo, de siempre recordar que es una de las cosas, de los puntos principales que a mí me hablan mucho en esta carta acerca de esta persona, porque como decíamos, es una carta privada. Entonces es privada por algo. Al principio dices, ¿por qué es una carta privada? Pero cuando ya sale el problema dices, claro, esto no se va a leer en la iglesia en general. Eso no se puede leer a rasgos grandes. ¿Por qué? Porque está hablando del líder de la iglesia. Estamos hablando de liderazgo, aunque sea una iglesia pequeña, no importa, es el liderazgo de una iglesia. Entonces, por eso es una carta a nivel privado. Pero continuamos. Asimismo, como Juan tiene la autoridad para poder enviar personas, para poder darles ese cuidado, también tiene la autoridad para poder reprender y poder corregir. Entonces eso lo vemos en el versículo 10, que dice, cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros.
No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, Él los expulsa de la iglesia. El versículo 11 dice algo impresionante. Mi querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios, y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Entonces voy a nada más a parar un momentito ahí, porque en el versículo 10 Juan está poniendo ahora sí a relucir quién en realidad tiene autoridad en ese momento. Y es Él, para poder confrontar esas cosas. Estas iglesias son iglesias pequeñas, pero como sabemos, cuando algo está iniciando, si se empieza a ir en la dirección incorrecta, es mejor corregir cuando apenas se está yendo en la dirección incorrecta, porque después ya es muy tarde. Ya se fue a una dirección totalmente equivocada o diferente. Pero en este caso ya había tomado esa vuelta, ya se había ido muy lejos. Entonces tenía que venir Juan a querer encarar la situación. Ojo, que creo que es importante mencionar. Tenemos que saber que hay gente con autoridad para hacer esto, y es sano y es bueno tener gente que pueda confrontar situaciones, encarar situaciones y encarar personas que su corazón no está yendo en la dirección correcta, o que no está siguiendo los preceptos o la instrucción de nuestro Señor Jesús para el cuidado de las personas. Ahora, es difícil. Y hacerlo con amor. Y hacerlo con amor. Pero a lo que voy es que hay personas que lo hacen. Entonces, muchas veces nos ha tocado, a mí personalmente, personas que me han dicho, Alan, te estás equivocando en esto. Parte del proceso y del crecimiento es dejarse enseñar. Que creo que ahí es donde está la cuestión con Gallo. La diferencia entre Gallo y la diferencia entre esta persona, Diótrefes. No sé pronunciando Otra vez bien. ese nombre. Ese nombrecito. así como su nombre, así era él. Difícil. Pero bueno, y entonces en el siguiente versículo, en el 11, le dice, no imites lo malo, que es yo creo que la invitación para todos. Exactamente. Siempre va a haber gente que de alguna otra manera batalla con su orgullo, con sus falta de visión, o de alguna otra manera con sus... con cosas que todos tenemos, debilidades que todo el mundo estamos trabajando, pero imita lo bueno. Exacto. Imita lo bueno. Desecha lo malo. Recuerda que los que están haciendo lo que Dios hace es porque Dios está con ellos y ellos entienden el mensaje de Cristo. Y los que no, simplemente no lo entienden. A lo mejor en ese momento, pero si se dejan corregir, lo pueden entender. Me recuerdo, ahorita que estás hablando de eso, hace años que yo estuve bajo de un líder. Y esos eran los tiempos donde estaba yo en fuego de aprender, porque yo sé que iba a ser pastor un día, y estuve bajo de un líder. Y cuando terminó ese año de crecimiento, de estar parte de un programa, también pudimos nosotros que estamos en ese programa decir al final que aprendimos bastante de no hacer en una iglesia o no liderar, porque su forma de liderar era bien diferente. Y no quiero compararlo como lo que estamos diciendo ahorita, pero a la misma vez uno también puede aprender de alguien que no está haciendo las cosas bien. Porque también uno se puede ver a uno mismo y decir, yo puedo tratar a las personas mejor. Yo cuando sea un líder o sea un pastor, yo voy a liderar algo diferente, porque me recuerdo cómo me dejó sentir esa situación o esa persona. Que si tú estás en un lugar bajo de un líder, un pastor, o en tu trabajo en el secular, y el líder es alguien que tal vez no te cae bien, no tenés algunos problemas, pero tú también estás abajo de esa persona con un propósito para que tú también puedas aprender. Exacto. Aprender en ese tiempo, en ese season donde tú estás aprendiendo de una persona que tal vez no es el mejor líder, pero estás aprendiendo para lo que viene para ti en el futuro. Y creo que también es importante decirlo, las personas aprenden mucho de una persona, de un buen líder se aprende mucho, pero de un mal líder a veces se aprende más. Exactamente, sí. Puede ser, dependiendo de la cuestión. Pero bueno, seguimos con el versículo 11 y 12, que dice,
que dicen, querido amigo, no te dejes influir por este mal ejemplo, ya lo dijimos, imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Versículo 12, todos, incluso la verdad misma, hablan bien de otra persona, Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él y ustedes saben que decimos la verdad. Otra vez, otra referencia de alguien a quien sí se le puede confiar, que se le puede decir, esta persona lo está haciendo bien. Entonces, solamente un comentario acerca de eso. Cuando uno corrige a alguien, no solamente le dice lo que no debe hacer, sino también le da la alternativa de qué sí hacer. Y en este caso es como que no copies lo que está haciendo esta persona, más bien copia lo que está haciendo esta otra, como diciendo, esto es lo que no puedes hacer, pero esto es lo que sí debes hacer. Entonces, después de ahí estamos hablando de lo que es ya la conclusión del versículo, del capítulo. Es el versículo 13 que dice, tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta, porque espero verte pronto y entonces hablaremos cara a cara. Versículo 15, la paz sea contigo, tus amigos de aquí te mandan saludos, por favor, dales mis saludos a cada uno de nuestros amigos de ahí. Esto, obviamente, la conclusión es muy similar a, tengo mucho más que tenemos que hablar, pero no quiero hacerlo por el teléfono o no lo quiero hacer por mensaje. Invítame un cafecito. Vámonos un café. Cuando nos veamos, nos tomamos un café porque hasta cierto punto esto va para largo. Por ejemplo, cuando decía, tengo mucho que decirte, ¿no? Y me imagino Gallo cuando agarra esa letra, no, yo quiero que me digas más, yo quiero más. O cuando ahora en día en un texto, hey, yo te digo mejor cuando lo veamos. No, pero ¿qué es? ¿Qué pasó? Dime, no dime ahorita. No, espérate, ahorita cuando vamos a comer. Pero era diferente en esos O el tiempos. típico de ahora de que a ratito te digo y a ratito ya te está llamando. No, mejor dime, sí, mejor dime ¿qué que... pasó? No, Sí. cuando nos veamos. Pero bueno, esta amistad que se tienen obviamente se da para el hecho de una vez más demostrar que porque era una carta íntima, una carta para un amigo, una carta para hablar de cosas serias, para hablar de cosas importantes, que solamente era la antesala a conversaciones más profundas posiblemente cuando se vieran. Y de ahí en adelante a cuestión histórica no se sabe bien después si se vieron o no se vieron. Ahora nos vamos a quedar todos en la novela. Si se pudo o no se pudo, qué dijeron, qué no dijeron. Pero un último comentario acerca de la conclusión. Una frase usada muy común es que la paz de Dios sea contigo. Y eso es algo que de alguna otra manera, aunque era común en ese tiempo, siempre es bueno recordarle a alguien que no importa lo que esté pasando, siempre desearle que la paz de Dios esté con ellos, porque no importa el capítulo, no importa la temporada o la situación que estén pasando, queremos que la paz de Dios siempre reine en los corazones de la persona y de la situación que está viviendo en ese momento. Podemos ver en estos 15 versículos la importancia de la carta, que uno que lo puede leer de más de 2000 años después, podemos ver a alguien como Gallo y decirles a todos ustedes que nos está viendo por todos lados de Latinoamérica o Europa, en los Estados Unidos, la iglesia donde usted va, si usted está sirviendo, le quiero decir gracias. Gracias porque lo que usted está haciendo, aunque tal vez es algo muy pequeño, usted está haciendo algo muy grande para avanzar el reino de Dios en estos tiempos. Si eres maestro de niños, si eres líder de jóvenes, si eres ujier, diácono, músico, obviamente pastor, misionero, gracias por todo lo que hacen para avanzar el reino de Dios, para seguir avanzando, y mucha gente por todo el mundo todavía están creyendo en la verdad, como dice Juan, la verdad del Evangelio de Jesús. Y queremos decirle a todos ustedes, gracias. Sigan el esfuerzo. Así como Juan le decía a Gallo, estoy agradecido de lo que estás haciendo, que siga adelante porque somos compañeros. Usted y yo, el pastor Alan y todos nosotros en todo el mundo, somos compañeros de avanzar el reino de Dios. Estamos y queremos en el mismo equipo. En el mismo equipo. Pues vamos a orar. Gracias por sintonizar una vez más con nosotros y queremos orar en este momento por todo lo que estamos enseñando y lo que estamos viendo y estudiando juntos. Bendito Padre, gracias por tu bendición, por tu amor, porque nos permites aprender de algo que pasó hace mucho tiempo, pero que refleja mucho lo que vivimos hoy en día. Te pedimos que nos des la sabiduría para poder
siempre exprimir de tu palabra todo el conocimiento que tú tengas para nosotros, que tu Espíritu Santo nos hable específicamente de las cosas que tenemos que aprender, que aplican para nosotros hoy, pero también para las que puedan aplicar en un futuro. Te damos gracias, Señor, por todos aquellos que son como Gallo, que son fieles siervos de tu reino, Señor, fieles siervos tuyos en cuanto a hospitalidad y buen testimonio y servicio. Te pedimos por aquellos que son como ese líder que está tratando de ser más. Te pedimos que tú toques los corazones de esas personas y que los que están alrededor de ellos puedan aprender de lo bueno y desechar lo malo, Señor. Y aprender también de lo malo para ser mejores líderes ellos mismos. Gracias, Señor, porque en todo momento sabemos que tú estás obrando y te pedimos que tu paz nos rodee en todo momento y seamos siempre fieles siervos de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gracias por un martes más estar acá con nosotros. Hasta la próxima vez que nos vemos. Somos los pastores de jóvenes, Pastor Abner y Alan. Nos vemos a la próxima, el otro martes, con otro estudio bíblico. Bendiciones.